Buenos días, vamos a comenzar con el tema de anemias en pediatría. La idea es conocer el manejo nutricional de las diferentes tipos de anemias que se pueden presentar, sobre todo en lactante menor y mayor. Vamos a ver, primero como definición, bueno, ¿qué es la anemia? Que es un síndrome que se va a caracterizar por la disminución anormal del número o del tamaño de los glóbulos rojos, o si no, de su nivel de hemoglobina, ¿sí? Eh, Esas tres efectos pueden ser de diferentes causas, que es lo que vamos a ver más adelante, pero si se fijan son muy diferentes, ¿no? Una es cuántos glóbulos rojos hay en la sangre, que abruptamente se puede disminuir, que sabemos que la hemorragia causa una anemia, o los glóbulos rojos cambian de tamaño y ese también cambia la concentración de hemoglobina, o independientemente el nivel de hemoglobina de los glóbulos rojos. Entonces son tres causas que vamos a identificar. No todas se manejan de manera nutricional, algunas sí lo logran, otras pues solamente damos acompañamiento para evitar otras complicaciones, pero no es el manejo primordial la nutrición. No todas las anemias son de manejo nutricional. Bueno, causas, lo que les decía, ¿no? Hay una pérdida excesiva de sangre, esa es una hemorragia de algún tipo, ¿no? No sabemos de cuál, habría que analizar. Hay una producción insuficiente de glóbulos rojos o hay una destrucción excesiva de glóbulos rojos, que es una hemólisis. No hay que confundir la hemorragia con la hemólisis. La hemólisis puede ser a nivel riñón, por ejemplo, que se destruyan los glóbulos rojos y no se repongan tan rápido como debería de ser. Entonces disminuye el número de glóbulos rojos aún sin un sangrado presente. Cuando tenemos pérdidas agudas, puede ser algún traumatismo, alguna herida, lo que causa las hemorragias, ¿no? Lo que causa el sangrado abundante. Pérdidas crónicas, bueno, pues en casos como la hemofilia, que tienen sangrados pequeños, constantes. Las lesiones gastrointestinales, ¿no? Las úlceras, las varices esofágicas, los divertículos que están causando lesión, ¿no? Alguna hemorragia a nivel gastrointestinal que quizá no es notorio, no es abundante como para que se note a través de vómito o heces, pero es constante la pérdida de sangre. Otra causa crónica de producción, bueno, una alteración de la producción insuficiente de glóbulos rojos son las endocrinopatías. Hay procesos inflamatorios crónicos que afectan la producción de los glóbulos rojos. El fallo renal crónico, que ya sabemos que la eritropoyetina tiene relación con la función renal y la alteración de la función renal, bueno, pues causa una disminución en la producción de glóbulos rojos, ¿no? Por eso las personas con insuficiencia renal tienen riesgo de anemia. La anemia plástica, que es la alteración en la producción de los glóbulos rojos, o una eritropoyesis ineficaz. La producción no es adecuada, ¿no? No tenemos identificadas las causas, algunas son iatrogénicas, otras pueden ser a lo mejor por algún tratamiento como la quimioterapia, y eso disminuye el número de glóbulos rojos. Entonces tenemos una pérdida excesiva, que son las hemorragias, los sangrados abundantes o escondidos, ¿no? Que son crónicos, o estas causas de producción insuficiente de glóbulos rojos. Otra de las causas de anemia puede ser la hemólisis, que es por ejemplo, causada por la talasemia alfa al nivel de hígado, la anemia de pranocítica o de células falciformes, que quiere decir que no tienen la forma adecuada a estas células y se destruyen al circular por venas y arterias. Esferocitis hereditaria, igual son de mala calidad los glóbulos rojos. Y aquí, por ejemplo, hay un déficit de la anemia de la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que les debe de sonar por estar presente en las rutas metabólicas. Al haber esa deficiencia, pues hay una falta de estructura también en el glóbulo rojo. Eh, Vamos a ver la fórmula o la biometría hemática. Vamos a entender la biometría hemática, los análisis, ¿no? Estos parámetros que siempre vemos en los análisis. ¿Qué significan para que cuando veamos un análisis de biometría de nuestros pacientes podamos comprender estos resultados que nos está aportando? Primero, el primer punto, que son los eritrocitos, bueno, nos dice cuántos eritrocitos debo de tener en mi flujo sanguíneo, ¿no? En mi muestra de sangre,
¿Cuántos debo tener? El rango de referencia me dice en qué rangos debo de moverme, ¿no? Mientras más cerca del nivel inferior, bueno, pues menos números de eritrocitos, es decir, menos células. Ajá. La hemoglobina, lo que me está diciendo es cuánta proteína tengo de hemoglobina por unidad de volumen, ¿no? Por muestra, cuánta proteína tengo. Lo ideal es que se mantenga dentro de rangos. Obviamente, a menor concentración, bueno, pues más riesgo de anemia. El hematocrito mide la proporción total de glóbulos rojos en sangre. ¿Cuántos glóbulos rojos hay? Si disminuye, quiere decir que o hay menos producción o hay una pérdida de glóbulos rojos, ¿no? Entonces no debe de disminuir, debe de mantenerse en rangos también. El volumen corpuscular lo que hace es, nos habla del tamaño del eritrocito, si es pequeño, si es normal o si es grande. Esto lo vamos a explicar más adelante con unos términos específicos. La hemoglobina corpuscular media lo que nos dice es la cantidad promedio de hemoglobina en cada glóbulo rojo. Puede tener sus cantidades adecuadas o puede disminuir la cantidad de hemoglobina, ¿no? Que también es un signo de anemia, ¿no? Cuando encontramos todos esos parámetros alterados, podemos encontrar algunos específicamente que nos guían para identificar el tipo de anemia que se está teniendo. No se les llama nada más anemia, sino si se clasifican según sus características. La concentración media de hemoglobina globular es una relación entre la hemoglobina y el hematocrito, ¿sí? ¿Cuánta concentración de hemoglobina hay en cierto volumen de glóbulos rojos? ¿Sí? Es una relación. Entonces, si está alterada la hemoglobina y el hematocrito, pues obviamente esta concentración media se va a alterar. Ajá. Y la anchura de distribución de eritrocitos es un porcentaje de cuánto por ciento de eritrocitos hay por el volumen, ¿no? Por la porción que estoy analizando, cuántos deben de estar presentes en esa muestra eh, para que sea constante el aporte de oxígeno al cuerpo, ¿no? Que esté presente esta hemoglobina en sangre. Estos son valores normales de fórmula roja. En pediatría no son iguales, les voy a mostrar otro cuadro, no son iguales que el adulto. Si pueden comparar, aquí abajo tenemos hombres y mujeres que ya son adultos y van a variar mucho las concentraciones. Habíamos dicho que la hemoglobina nos dice cuánta proteína debe de haber en sangre, hematocrito es cuántas células hay en sangre y el volumen corpuscular es cuánta hemoglobina tiene cada eritrocito, cada glóbulo rojo. Aquí, si se fijan en los primeros meses, ¿no? En los primeros días, la concentración es alta y disminuye cerca del sexto mes. Esta disminución cerca del sexto mes es porque se pierden las reservas de hierro. Ya la sangre materna ya no fluye por la sangre del bebé y sus reservas se están agotando. Por eso va disminuyendo conforme pasa el tiempo, acercándose a los 6 meses, disminuye. Estos rangos se mantienen un poco bajos porque tiene que hacer su reserva de hierro el niño. Ya a los 2 meses, 2 años, empezamos ya a aumentar su concentración, a llegar cerca de los datos de adultos, ¿no? Pero si se fijan, aunque tenga menos volumen, la concentración, o sea, menos número de eritrocitos, la concentración es la misma, ¿sí? Se mantienen en rangos similares para que cubra los requerimientos de hemoglobina para el cuerpo. Habíamos dicho que hay 2 tipos de anemia, ¿no? Uno es por pérdida sanguínea, ¿sí? Si tenemos un volumen sanguíneo del 5 al 10% de una pérdida, pues ¿qué signos clínicos vamos a encontrar? Pues a lo mejor temperaturas y color normal, a veces hipotensión, ¿no? O sea, se levantan rápido y se marean, o sea, hay mareos. A partir del 20% de pérdida de sangre, ya empieza a haber la palidez de piel, de mucosas, las extremidades ya empiezan a estar frías, la hipotensión postural es frecuente, cuando camina tiene taquicardia porque el corazón está tratando de hacer que fluya más rápido la sangre, los eritrocitos lleguen más rápido a todos lados porque son menos, entonces hay que hacerlos trabajar más. Y bueno, mientras aumenta el porcentaje de pérdida sanguínea, obviamente los síntomas cada vez son más graves, ¿no? Hasta llegar a problemas respiratorios, sudoración, inquietud, hipotensión, taquicardia importante, que son los signos, normalmente es un signo que es muy común. Cuando empieza con taquicardia es cuando se empieza a identificar. El problema con los niños menores de 2 años es que no podemos
saberlo. El niño no sabe qué es esa sensación. Algunos, mientras más chiquitos es, pues menos pueden decirlo. Por eso es importante la revisión frecuente del niño. Habíamos dicho que por lo menos cada 2 meses en el niño menor de 1 año, para ver alguna alteración en ese ritmo cardíaco. No se va a notar, a lo mejor lo que vamos a empezar a notar es alguna palidez, ¿no? De mucosas, alguna somnolencia, alguna retraso en el llenado capilar. Eso podría ser lo que podríamos identificar con el sangrado frecuente, ¿sí? Las anemias, miren, vamos antes de ver las anemias crónicas. Este es lo que les decía de los términos. Vamos a tener 2 términos bien claros. Uno es dependiendo del tamaño del glóbulo rojo y otro es de la concentración de su hemoglobina. Según el tamaño del glóbulo rojo, pueden ser microcíticos, o sea, unas células pequeñas, pueden ser unas células de tamaño normal o macrocíticos, que son enormes, ¿sí? Más grandes de lo esperado, de lo indicado. La concentración de hemoglobina, hay 2 nada más. Hipocrómico, o sea, disminuye su concentración, hay menos concentración de la que vieran, o hay normocrómico, es decir, tiene la cantidad esperada para la cantidad de glóbulos rojos. No vamos a tener hipercrómico porque no se va a llenar más de lo necesario, ¿sí? Se mantiene nada más en estos 2 términos. Y entonces tenemos las anemias crónicas, que es microcítica, es decir, células pequeñas, hipocrómica, con poca concentración de hemoglobina, ¿sí? Con su volumen corpuscular medio bajo, ¿no? Estos parámetros los pueden evaluar en esta tabla que les compartí hace un momento para comparar dónde está el rango mínimo. En el niño de los 6 a los 2 años, aquí está en 76, 78, pero si se fijan está en el límite, ¿no? En el límite máximo, ahí lo vamos a mantener. Ajá, eso va a ser normal en el niño de 6 meses a 2 años. Pero ya que empieza a bajar más, pues sí, ya tenemos un riesgo. Si el niño tiene su volumen corpuscular medio en 79, pero tiene células normocrómicas y normocíticas, entonces no es una anemia, es un estado normal de salud del niño. Si el niño empieza a bajar un poquito su volumen corpuscular y también su concentración de hemoglobina y su tamaño de los eritrocitos, entonces ya estamos observando una anemia. Esta anemia este grupo de anemias que están con estas características, pues van a ser por deficiencia de hierro, por alguna intoxicación, ¿no? O por la presencia de plomo que se pega a la hemoglobina, al glóbulo rojo y entonces altera su concentración de hemoglobina y también pues el tamaño de la célula. La talasemia, que también lo que tiene es lo que decíamos que era la destrucción de células, y la anemia sideroblástica, que también las dos causan hemólisis, ¿no? Las dos causan destrucción de células, por eso baja el volumen corpuscular. La anemia normocítica y normocrómica, esta es un poco más compleja de identificar porque en datos no aparece, sin embargo sí va a tener signos. Normalmente son anemias de enfermedades crónicas, enfermedades de larga duración que están afectando el metabolismo en general. Tenemos enfermedades hepáticas, endocrinopatías y la falla de médula ósea, que es donde hay la producción de los glóbulos rojos. Y bueno, las anemias macrocíticas, normocrómica, recuerden que no pueden ser hipercrómica porque no contienen más hemoglobina de la que deben. Son células grandes con concentración de hemoglobina normal, con volumen corpuscular alto, ¿no? Y son las médulas, la médula normoblástica, ¿sí? Que produce células normales, pero que está alterado por una enfermedad hepática, una anemia hemolítica o una anemia post-quimioterapia. O si no, una médula megaloblástica, es decir, está creando células grandes, entonces tiene relación con la deficiencia de ácido fólico, con anemia megaloblástica del lactante, que lo vamos a ver más adelante, con el sprue celíaco, con la deficiencia de vitamina 12 y la anemia perniciosa juvenil. Esos son los grupos de anemias que vamos a observar. Si se fijan, hay unos que no tienen que ver con la alimentación, la intoxicación o por alguna sustancia o el plomo, la talasemia, la anemia sideroblástica no tienen que ver con la nutrición. De las anemias normocíticas y normocrómicas no tenemos ninguna relación con la nutrición. Y las macrocíticas, pues solamente tenemos la deficiencia de ácido fólico, la megaloblástica y la deficiencia de B12. Entonces no tenemos mucha área de interacción, no siempre la nutrición va a rescatar de una anemia, sin embargo,
pues hay que dar una adecuada nutrición para prevenir otras complicaciones. Las anemias nutricionales, de lo que les estoy diciendo, ¿no? Son determinadas por deficiencia de algunos nutrimentos específicos de las células precursoras eritropoyéticas en la médula ósea. Es decir, en la producción de estas células a nivel médula ósea, se afecta la presencia de algún nutrimento y pues se altera, ¿no? Esta producción. ¿Cuáles son estos nutrimentos necesarios? Pues el hierro, el ácido fólico, vitamina B12, el cobre, zinc, tiamina, piridoxina, o sea, todo el complejo B, vitamina A y proteínas. Esto es importante. Debemos de entonces aportar siempre estos nutrimentos a nuestros niños, especialmente en aquellos que tienen riesgo de anemia, como son los niños de 6 meses o aquellos que tienen un riesgo de alimentación, ¿no? Que están malnutridos o que tienen alguna complicación a nivel gastrointestinal o incluso los que tienen alguna dieta especial como los niños vegetarianos. La anemia microcítica hipocrómica, que decíamos que es por deficiencia de hierro, es una evolución crónica y bueno, afecta a otras células, ¿no? Los leucocitos, los linfocitos, los neutrófilos los vamos a ver también alterados. ¿Quiénes son el grupo de riesgo? Pues obviamente los lactantes, ya sabemos que acaba su reserva de hierro, los adolescentes, por la velocidad de crecimiento, muchas veces es disarmónica la velocidad de crecimiento con la producción de células rojas, o niños con sangrados crónicos, ya sea que tengan hemofilia, que tengan, por ejemplo, alguna leucemia, que tengan algún problema gastrointestinal, que tengan alguna alteración en su sistema de coagulación, en sus cascadas de coagulación, entonces vamos a tener ahí situaciones de riesgo. Pues en lactancia ya sabemos que tenemos suministro inadecuado de hierro en la dieta, tanto en la dieta materna durante el embarazo como en la dieta del lactante. Hay un peso bajo al nacer, ¿no? Si tiene bajo peso, quiere decir que sus reservas van a ser menores de lo esperado y eso ya lo pone en riesgo. Un sangrado oculto perinatal, o sea, al nacer hay algún sangrado que pone en riesgo también su reserva de hierro. Y también pasa en partos múltiples. No siempre se alcanza el peso adecuado o la reserva adecuada en estos partos múltiples, en estos bebés que son por lo menos 2 o 3 o 4. Entonces, hay más riesgo de anemia microcítica. Hay que estarlos teniendo en observación. Si yo atiendo a una mamá que acaba de tener trillizos, bueno, entonces estoy más al pendiente de su nivel de hierro de estos pequeños, incluso, solicitando análisis de sangre para valorar en qué momento intervenir con una alimentación complementaria temprana. ¿Qué manifestaciones clínicas tiene esta anemia? Pues palidez, irritabilidad, falta de energía, están cansados, están aletargados, adormilados mucho tiempo, taquicardia. Algunos empiezan a tener dolor, inflamación de la lengua, el vaso crece porque está tratando de compensar la falta de glóbulos rojos y también puede empezar con pica, tratan de nutrirse, de recibir nutrimentos de otras fuentes. Pasa, por ejemplo, también en las embarazadas, que buscan comerse, por ejemplo, la pared, el lápiz, la tierra, porque buscan minerales de alguna forma. Pasa también con los niños, ¿no? Que el niño se empieza a meter muchas cosas a la boca, bueno, pues puede ser alguna manifestación. ¿Qué laboratorios voy a pedir? Bueno, pues voy a observar, a solicitar análisis y voy a observar la ferritina disminuida, el hierro sérico disminuido, la transferina sérica aumentada. ¿Por qué la transferina sérica aumentada? Porque salió de reservas y ahora circula en sangre. Normalmente la transferina está en reserva, ¿no? No se debe de aumentar en sangre. Cuando ya está presente y en alta concentración, quiere decir que ya se acabó la ferritina y el hierro sérico. La saturación de transferina está disminuida, lo que les digo, ¿no? Se está acabando la reserva, ya no hay tanta concentración de transferina en reserva, porque está circulando para tratar de suplementar al lactante. Y hay que revisar que no haya sangre oculta en heces, entonces se puede pedir una muestra de heces y analizar si hay sangre oculta. Es importante identificar que en el momento del parto, eso lo podemos platicar con las mamás que están embarazadas, que están pues en proceso de parto, eh, que cuando nazca el bebé se retrasa el corte del cordón umbilical. ¿Por qué? Porque todavía tiene un flujo de sangre de la placenta al bebé de hasta 100 mililitros, donde además de aportar glóbulos blancos, ¿no? Sistema inmune, también aporta hierro adicional
que va a nutrir las reservas de hierro del bebé y le va a permitir tener una mejor calidad, mejor nutrición durante esos primeros 6 meses. En niños prematuros, pues disminuye el riesgo de muerte, esa reserva y ese incremento de glóbulos rojos, digo, glóbulos blancos, pero sí hay que pedirlo, ¿no? O sea, nace el bebé, se deposita sobre la mamá y se espera al corte, ¿no? El corte, hay que esperar a que el cordón umbilical deje de latir, ¿no? Tiene un latido como una arteria cualquiera, que deje de latir para pinzarlo y entonces cortarlo, ¿sí? No, no pasa nada, no sé, antes se pensaba que de hacer eso hacía que la sangre fluyera del bebé hacia la mamá. Y no es así. La placenta sigue nutriendo al bebé, su circulación sigue siendo hacia el bebé, lo sigue nutriendo hasta que deja de latir, entonces es el momento de hacer el corte. Si ustedes van a trabajar con algún pediatra, con algún gineco, sería conveniente platicarlo, hacer la importancia y sobre todo cuando sabemos que son pacientes con riesgo, como les decía, partos múltiples, mamá desnutrida, mamá con mala alimentación o partos prematuros, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el manejo nutricional de esta anemia? Bueno, de 0 a 6 meses, si tuviera riesgo de anemia, no vamos a empezar a los 0 meses, ¿no? No empezamos a los 0 meses con la alimentación complementaria. Empezamos con una suplementación de hierro, ¿sí? De hierro vía oral, de 4 a 6 miligramos por kilo por día. Entonces, si tiene 3 kilos, pues entonces son 12 miligramos o 18 miligramos por día. Es repartida de 1 a 3 tomas diarias porque es muy irritante para el tubo digestivo, entonces lo distribuimos durante el día. En casos de intolerancia gástrica, que les digo, lesiona el estómago, bueno, reducimos la dosis hasta un 50% hasta donde haya tolerancia, ¿no? Para que el bebé lo acepte y lo asimile. Yo lo que recomendaría es hacer lo inverso, en vez de bajar la dosis, empezar con un 50%, en vez de darle los 12 miligramos al día, mejor le damos 6 miligramos, vemos qué tanto tolera, que el estómago acepte la concentración de hierro, tolere bien su mucosa gástrica y entonces empieza a aumentar la dosis hasta llegar a la dosis indicada según por kilo por día. A partir de los 6 meses continuamos con la suplementación, si ya la tenía por el riesgo de anemia, si no, empezamos con suplementación, ¿no? Aunque estemos con alimentación complementaria, no va a ser suficiente. Vamos a introducir alimentos ricos en hierro y además, bueno, vamos a cuidar que la alimentación complementaria sea adecuada, ¿no? Que la mamá aporte todos los alimentos adecuados, la forma de cocción, la presentación, la combinación. Hay que recordar que hay alimentos que inhiben la absorción de hierro y hay unos que los facilitan, ¿sí? Sobre todo el cuadro de abajo que nos habla de factores facilitadores, pues el hierro M es mucho mejor que el hierro no M y la vitamina C. Sustancias o factores que inhiben, las sustancias alcalinas, los fosfatos, la fibra, ¿no? Los taninos y los oxalatos. Vamos a buscar elementos ácidos, a lo mejor no necesariamente son cítricos, pueden ser tomates, pueden ser algunas otras frutas y verduras que tienen más hierro. Vamos a dar el hierro en ayunas, ¿no? Recuerden que los lácteos a veces son antagonistas del hierro a nivel digestivo, entonces esto puede causar pues una inhibición de la absorción del hierro, ¿no? Obviamente el bebé no toma café, no toma té, pero sí toma leche, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con la suplementar en ayunas. Estas son las ingestas diarias recomendadas de lactantes de 0 a 6 meses y de 7 a 12 meses. Los dos relevantes, pues es el hierro y es de la vitamina C, que están en miligramos por decilitro. Es importante conocerlos. Todos son importantes, pero en este tema de anemia es importante que ustedes los identifiquen para cuando hagan cálculo de dieta, que vean que el niño esté suplementado, bien suplementado. Por eso insisto que cuando se calculen dietas se considere el cereal fortificado, ¿sí? Tenemos estos alimentos que podemos ofrecer a partir de los 6 meses, que es la carne, ¿no? Los derivados de origen animal, los cereales infantiles precocidos adicionados. Yo sé que buscamos lo más natural y ofrecemos avena, ofrecemos amaranto, ofrecemos arroz. Sin embargo, nuestros niños tienen ese riesgo de anemia. Entonces, sí es importante aportar estos cereales infantiles. No los vean como comida chatarra, no son alimentos industrializados nada más.
véanlos como un medicamento, ¿no? Como una forma más noble de dar hierro sin que se irrite el estómago del bebé. A partir de los 7, 8 meses, leguminosas, de los diferentes tipos de leguminosas, para que pueda cubrir su requerimiento de hierro. Siempre, si ya trae deficiencia de hierro, si ya tiene una anemia, vamos a suplementar con hierro vía oral, además de la alimentación, ¿sí? No siempre la alimentación es el único recurso. Vamos a usar lo más conveniente para nuestro paciente. Si ya alcanza niveles de hierro aceptables, adecuados, los mantiene, bueno, entonces sí empezamos a retirar el hierro para aumentar la suplementación a través de alimentación. Otras anemias, ¿no? La anemia carencial megaloblástica, diferentes tipos de anemias carenciales por deficiencia de folatos es una. Obviamente la deficiencia de hierro, de ácido fólico, perdón, es común entre los 2 y 17 meses. Común con niños de bajo peso al nacer, porque no hay reserva en el folato sérico. Hay niños que se alimentan a base de líquidos, la leche diluida, obviamente no la materna, o bueno, hay veces las que las mamás diluyen, no sé, como para llenarlos con más volumen, pero pues aportan menos cantidad de lo requerido, ¿no? O les aportan tés, o les aportan atoles, o les aportan jugos que no están suplementando el ácido fólico requerido. O hay niños con diarreas frecuentes, ¿no? Si tienen, por ejemplo, alguna infección, si tienen, si tienen eh, parásitos, amibas, están causándose diarreas frecuentes y entonces esas diarreas causan una absorción deficiente de estos folatos. Normalmente está la anemia por deficiencia de vitamina B12, que está relacionada con la enfermedad de Addison, ¿no? Con hipotiroidismo, y es una deficiencia para la síntesis del factor intrínseco. Lo más frecuente es la gastritis crónica atrófica y el vegetarianismo estricto. En adultos vamos a encontrar esta deficiencia de vitamina B12 porque se tratan su gastritis, aparte que tienen una gastritis, la tratan con omeprazol durante mucho tiempo y eso inhibe la producción del factor intrínseco a nivel estomacal. Entonces, estas gastritis causan esa automedicación y esa disminución en la vitamina B12. Ahorita también se ha estado estudiando que la metformina también puede causar esa deficiencia si llevan una suplementación de largo plazo, o sea, llevan el medicamento de largo plazo, como las personas con diabetes, pues hay que suplementar con vitamina B12. Y en niños lo más frecuente es el vegetarianismo estricto. Ajá. ¿Cómo se ven? ¿Cómo se nota la presencia, cómo se ven, ¿no? Tanto los niños con deficiencia de folatos como deficiencia de ácido, de vitamina B12, pues hay palidez, ¿no? Aparición lenta, hay disminución de peso, hay hiporexia, hay reducción de capacidad de manejar infecciones, ¿no? De repente algunos pueden tener incluso algunos moretones, ¿no? Zonas con manifestación purpúrica son esos moretoncitos o incluso algún tipo de púrpura. En deficiencia de vitamina B12 vamos a ver, a veces pueden tener estreñimiento y diarrea, esplenomegalia, el vaso está tratando de compensar esa deficiencia de vitamina B12 y es donde aparece la lengua roja o la glositis de Hunten, que es lengua urente lisa, roja, brillante, o el sangrado, ¿no? de la encía. Algunos empiezan a tener problemas con nervios periféricos, por eso en el paciente con diabetes se les da suplemento de B12 para evitar la degeneración de los cordones medulares. Llega a algunos casos con irritabilidad, depresión, ¿no? Y lo que les decía, ¿no? Púrpura trombocitopénica, es decir, se crean trombos que rompen las células y pues son pequeños como moretones, como hemorragias sin sangrado como tal, ¿no? Y entonces en la deficiencia de vitamina B12, es raro que se requiera suplementar a los primeros 6 meses. Lo que se da es suplementación a la mamá para que pase por lactancia. Si usa lactancia artificial o lactancia mixta, bueno, pues hay que buscar una fórmula adaptada, ¿no? Que tenga una buena fortificación con vitamina B12. A partir de los 6 meses, igual, suplementación, ya sea a través de la mamá, con la lactancia materna, a través de la fórmula, y además ofrecer de 0.5 a 1 de microgramos por día de vitamina B12 entre los 7 meses y los 6 años. Se mantiene a largo plazo.
En los bebés veganos, esto es muy importante porque tienen esta deficiencia de esta vitamina por el bajo consumo de alimentos de origen animal. Y entonces, igual, además de lo que esté aportando la mamá, se le va a dar la suplementación en tomas, ¿no? En dosis semanales de 250 microgramos, ¿no? Sí, y es una vez a la semana, ¿no? Una sola vez a la semana. Si dejara la lactancia o la fórmula o no toma alimentos fortificados, se aumenta la dosis a 2 veces a la semana. Vamos a cubrir las necesidades de vitamina B12 a través de la suplementación. En los bebés ovolacto-vegetarianos se da una dosis semanal, ¿no? De 250 microgramos desde los 12 de 18 meses. Fíjense cómo el anterior era desde los 9, ¿no? Desde los 9. Acá es un poco más tarde porque está aprovechando algunos alimentos de origen vegetal, digo animal. Y entonces, si aquí no se aumenta la dosis porque sigue consumiendo alimentos de origen animal, leche materna, huevo, lácteos y fórmula fortificada, ¿no? Y se sigue hasta los 3 años, ¿sí? Causas de macrocitosis, ¿no? De alteración en el crecimiento en el desarrollo de la célula, en el tamaño, pues son los fármacos, ¿no? La quimioterapia, sobre todo, los anticonvulsivos, los antirretrovirales que van a estar en niños con VIH, la hepatopatía, ¿no? El alcoholismo, la carencia ya decíamos, de ácido fólico, de vitamina B12, hipotiroidismo, el síndrome de Down, por ejemplo, ajá. Vamos a tener nada más células grandes, pero no necesariamente vamos a tener anemia, ¿sí? Vamos a cuidar esto. No porque tengamos células grandes, a fuerza tenemos anemia, ¿no? Puede ser macrocítico, pero normocrómico y su distribución de ancho de banda y su volumen corpuscular y todas sus distribuciones están correctas. Tenemos otra deficiencia de vitamina B6, que es la piridoxina. Esta deficiencia, bueno, es raro que se quiera suplementar en la mamá. Es muy similar suplementación que la vitamina B12. Igual, si la mamá necesita suplementarse, hay que evaluar los niveles de vitamina B12 B6 de la mamá. Vamos a suplementarla para que suplemente a través de la lactancia materna al bebé. Si está usando fórmula mixta, lactancia mixta o fórmula, bueno, vamos a usar una fórmula adaptada. Esto sería todo. Esta es la presentación. Son los datos importantes para poder hacer un cálculo de la nutrición de los niños con anemia, sobre todo a partir de la alimentación complementaria. Sin embargo, debemos de saber hacer diagnóstico del estado nutricio del niño. Por eso debemos de hacer una adecuada anamnesis con la mamá del desarrollo de su embarazo. Si tuvo anemia, que la mamá, por ejemplo, en la consulta nos lleve sus análisis durante su embarazo para ver si tuvo algún riesgo de anemia, cómo se manejó, cuánto hierro, cómo estaba antes del parto, cómo estuvo su hemoglobina después del parto, para ver si hubo un sangrado abundante o si de verdad terminó con anemia. Puede ser que se requiera algún análisis de sangre del bebé para ver en qué situación está y poder decidir en qué momento comenzar nuestra alimentación complementaria. No hay que tener miedo a empezar la alimentación complementaria a los 4 meses si de eso depende la nutrición del bebé. Es muy, muy importante. Debemos de saber orientar a las mamás con respecto a qué fórmula usar, qué cereal usar, cuánta dosis dar, conocer los tipos de hierro que tenemos, cuánto se les da de cada hierro, o de las vitaminas, o qué presentación, que es lo que vamos a ver en clase. Y vamos a trabajar entonces casos clínicos donde ustedes van a indicar los pasos a seguir y van a elegir el mejor manejo, ¿no? Y lo van a justificar para poder pues aprenderlo y aplicarlo posteriormente en la consulta.